You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar a esta hora de la mañana. Vamos a conocer, vamos a dialogar con los productores, los representantes de los cultivadores de arroz que lograron un acuerdo con el Ministerio de Agricultura de los departamentos de Tolima y también el Huila. El gobierno nacional se comprometió a entregar recursos por el orden de 72.000 millones de pesos. Pero hay malestar entre los productores de arroz de los departamentos de Meta y Casanare que no fueron incluidos en este acuerdo. También estaremos hablando de un proyecto que comenzó en el departamento de Antioquia. Un grupo de jóvenes se reunió, hizo un aporte, compraron unas gallinas ponedoras y hoy es una de las empresas más importantes, más interesantes del sector avícola. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. El gobierno nacional y los productores de arroz del Tolima y el Huila lograron un acuerdo que permitió la entrega de recursos por el orden de 72.000 millones de pesos. Esto va a generar que se pueda compensar la compra de la cosecha que en estos momentos se está recolectando. El Ministerio de Agricultura informó que se van a destinar cerca de 21.000 millones de pesos para atender a los pequeños y medianos productores, para apoyarlos en la venta de aproximadamente unas 72.896 toneladas del grano. Sin embargo, los productores de arroz del Meta y Casanare expresaron su malestar porque en el acuerdo no los beneficia, no los tuvieron en cuenta. A esta hora saludamos a don Juan Pablo Rodríguez, hizo parte de esa mesa de diálogo con el gobierno nacional. Don Juan Pablo, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Un saludo especial para usted, Luis, y para su amable audiencia. Fueron momentos difíciles, ¿no? Fueron 9 días luchando, 9 días mostrándole al gobierno que sí se estaba trabajando realmente a pérdidas, haciendo el estudio juicioso de costos de zona por zona, del Espinal, de Saldaña, de Campo Alegre, de Armero, de Lérida, donde determinaron que sí realmente era un clamor que necesitaba la ayuda del gobierno hacia estos pequeños y medianos productores de arroz. Don Juan Pablo, se habla de una partida por 72.000 millones de pesos. ¿Cómo se van a distribuir estos recursos y estos dineros sí alcanzan para compensar las pérdidas que vienen reportando? Realmente el monto del acuerdo ahí habla de 72.000 millones, pero para el tema de nivelar el precio de la carga del arroz, solo hay 21.900 millones para distribuir entre los departamentos de Meta, Tolima y Huila. Esto alcanzará posiblemente para los pequeños en cerca de 16.000 pesos el diferencial por carga, y para los medianos pagarán el 65% al final, el 65% de esos 15.000, que son 9.000 algo, pero al final del ejercicio que termina en junio 30. Al pequeño agricultor se le paga inmediatamente, quiere decir eso. Al mediano se le paga con los recursos que sobren de esto y dividido en el número de productores que haya. Sí, señor. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar después de que se recolecte esta cosecha? Porque hay otras que vienen en camino. ¿Ahí hay alguna solución o no?
Esa es la preocupación grande y esa fue la lucha que yo di que teníamos que hacer mesas técnicas, porque, digamos, si el país está ahora en sobreoferta, se está sembrando la mojana, se está sembrando el casanare nuevamente, la gente no cree en las reducciones de áreas, la hecatombe a agosto, en 6 meses, va a ser terrible. Si los agricultores no hacen caso de que hay que mermarle las áreas, de que hay una sobreproducción, de que hay contrabando, de que hay unos TLCs firmados donde entran arroces importados, la situación para los agricultores y arroceros colombianos va a ser muy difícil. Yo he propuesto cambios estructurales, le dije cómo bajamos los costos, cómo impactamos en que, por ejemplo, en el Tolima, que el costo del agua es tan alto y que la gobernadora viene liderando. Precisamente hoy tenemos una reunión con ella como presidenta de la Junta de Cortolima, cómo vamos a liberar el tema de la tuba, y es uno de los puntos que hay que tocar con el Ministerio de Agricultura y el Medio Ambiente, que quedó establecido en el acuerdo, porque en un municipio como Prado tendría que trasladarle cerca de 1 millón de pesos en costos de agua a un agricultor, y en el municipio de Saldaña y Lérida y eso, cerca de 500, 600 mil pesos, más lo del alza de los costos de la CPM, de la semilla, de los fertilizantes. Pues no seríamos competitivos en el mundo para producir arroz, y no se le olvide que es que viene un TLC que ya en 5 años usted puede comer todo el arroz que quiera, 100% americano. Sí, es que quería preguntarle, porque la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, habló de un mecanismo especial, como una especie de control de vigilancia para evitar todos estos problemas. ¿Ese control o esa vigilancia cómo se manejaría? ¿Les explicaron algo? No, más o menos nos dijo que lo estaban haciendo con el tema de la leche y que eso viene funcionando. Yo creo que es estar pendientes de que los actores en esos momentos, los que venden semilla y los que venden arroz, porque lo puso para los dos, no se pongan de acuerdo en los precios y no vaya a haber un costo elevado por X o Y situación que ellos aducirían. Creo yo que es eso. La verdad no conozco bien el mecanismo, pero el Ministerio de Agricultura dice que en la leche viene funcionando. Ahora, el tema del incentivo al almacenamiento, ¿esa posibilidad o este mecanismo se podría volver a reactivar, o eso ya queda descartado definitivamente? Es que la industria no quiere ese mecanismo, y yo creo que la solución no es solo cómo almacenamos, sino también cómo producimos más barato, porque como le digo, tenemos un TLC a portas, porque ya está firmado, ya está activo, sino que hay unos aranceles todavía que se vienen desmontando año a año. Y no solamente es el TLC con Estados Unidos, es la CAN, que viene arroz de Ecuador y viene arroz de Perú, donde de Ecuador puede venir, pero nosotros no podemos enviar. ¿Qué arreglos? Es que en todos los gobiernos entregaron el arroz, definitivamente. Cada gobierno lo que está haciendo es apagando incendios con los arroceros, pero nunca han hecho cosas estructurales para que el agricultor realmente, con el pasar del tiempo y cuando ya esté activado este TLC al 100%, seamos competitivos. No tenemos en este momento buenas producciones. Sacar semillas es muy difícil, se demora 2, 3 años. Los cambios climáticos han llevado a que estas semillas rindan en ciertas épocas del año, en otras no. Con el calentamiento global, pues ha sido muy difícil, y yo creo que tenemos que invertir en investigación y en todos los agricultores, ser un poco más eficientes. Se habla del tema de los arriendos, sobre todo en la zona centro del Tolima, donde realmente pues se tendrán que ajustar, pero eso la oferta y la demanda lo llevará, y es la manera que podemos competir, ¿no? Para evitar una sobreproducción, don Juan Pablo, hay que rotar el cultivo con otras plantaciones, con otros productos, y queda latente la posibilidad de exportar, ¿no? Creo que hay que rotar, pero ¿con qué? Es que por eso es la sobreoferta del arroz, porque es que el maíz no sirve, la soya no sirve, el algodón no sirve, los precios internacionales nosotros producimos más costoso. Bien lo dijo ayer la vice, el maíz que está entrando es de muy mala calidad, producimos mejores maíces nosotros,
pero es muy barato, entonces la industria prefiere comprar ese maíz. Como hay unos TLCs y unos acuerdos firmados, eso es lo que le ha hecho tanto daño a la agricultura colombiana. Bien lo dije, hacer un campesino se hace en el campo, usted no lo puede hacer en la universidad. Y cada día tenemos menos campesinos porque cada vez hay menos oportunidades. Estamos desde el año 91 hablando de lo mismo, vimos cómo se acabó y se mermó el cultivo del arroz, cómo en el Espinal hubo ajonjolí, tabaco y un poco de cultivos que ya no existen en nuestro departamento. Nuestros suelos fértiles y queridos, la gente se empieza a rotar unos con mango, otros con limón. Ahí ve la crisis, ayer estaban en crisis los limoneros, hicieron paro en el cruce de San Luis. Yo pienso que esto tiene que existir políticas de gobierno, voluntad. A uno no le gusta estar poniendo la totuma para que le regalen, uno es capaz de producir, pero tiene que tener las herramientas. Nuestros costos para fiscales son muy altos también, la UGPP, los impuestos prediales, dicen la tierra es para el uso, pero entonces la tierra sí es para el uso y no se debe cobrar arriendo, pues también debía tener un bajo costo en el pago del impuesto predial o en el impuesto del patrimonio del poseedor de ella. Entonces, el gobierno habla de eso, pero también tiene que entender que es que hay unos costos para fiscales demasiado altos. Claro, y así es muy difícil competir en mercados donde uno puede exportar, ¿no? Claro, nosotros producimos más caro, nosotros producimos buena calidad, producimos más caro, pero porque es que aquí no hay diferenciales en el ACPM, en la energía, en el agua, en los prediales para la zona rural. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero vuelvo y le digo, lo que a mí más me preocupa en este momento es que se está acabando la mano de obra rural. Y la mano de obra rural se construye en el campo. Un hombre nacido en la ciudad es muy difícil que se vaya al campo. Y se nos están yendo nuestras juventudes, donde se pueden especializar en tecnología agrícola, en muchas cosas. Tanta oportunidad que tiene el campo, pero que ya ellos no la ven y prefieren emigrar hacia la ciudad y ese campesino no vuelve después al campo. Don Juan Pablo, finalmente, ¿cuál sería el mensaje para los pequeños productores de arroz que lo escuchan a esta hora de la mañana? Bueno, para ellos este paro se hizo. Toda negociación, unos se benefician, otros no. Aquí salimos los que supuestamente somos grandes. La medida del gobierno no nos parece justa, como toman los medianos y como toman los grandes, y muchas veces los pequeños los vuelven medianos. Pero había que llegar a un arreglo. El arreglo, digamos, el gobierno cedió en cierta parte y ellos van a ser los grandes beneficiados. Me dio pesar que no salió un proyecto para el arroz que propuso la gobernadora del Tolima, que no me acuerdo cómo es que se llama, que están usando en el cultivo del café, que es que el gobierno a los pequeños en una casa comercial van y compran sus insumos y les hacen un descuento y el gobierno se hace cargo de eso. Es que no me acuerdo el nombre ahora, cómo es que se llama, tienda, no me acuerdo cómo fue que bautizaron. Y la gobernadora lo solicitó para el departamento del Tolima, para los agricultores del arroz. Desgraciadamente no alcanzó a entrar en esto porque, bien dijo la viceministra, tienen que salir a otros departamentos a solucionar otros problemas y no pueden utilizar la caja del ministerio toda para el departamento del Tolima, Huila y Meta. Pues don Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio entregándonos el balance del acuerdo que se logró entre ustedes, los productores de arroz y el gobierno nacional. Muy amable, gracias como siempre. A usted, y a contarle que se me olvidaba, va a haber unos 500 millones, me dijo el secretario de Agricultura departamental, va a donar la gobernación en un convenio con Finagro también para los pequeños agricultores para que les subsidien la tasa, para ellos poder producir más barato, la tasa de crédito. Entonces, aquí todo el mundo entregó un granito de arena a su medida y le agradecemos al gobierno departamental y nacional. Don Juan Pablo, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Continuamos conociendo el punto de vista de los cultivadores de arroz en el país que están afrontando una situación muy difícil por los bajos precios. El Ministerio de Agricultura logró un acuerdo con los cultivadores del Huila y Tolima, pero no se tuvo en cuenta a los arroceros de Meta y Casanare. Ya escuchamos el punto de vista de los cultivadores de Huila y Tolima y ahora saludamos a esta hora de la mañana a don Luis Apolinar. Él es un vocero
de los arroceros del departamento del Meta. Don Luis, bienvenido al campo de Caracol Radio. Bueno, yo estoy conformando el Comité de Paro Nacional Arrocero. Seguimos en este movimiento porque fuimos excluidos del arreglo que se hizo en la ciudad del Espinal, que quedó solamente para Tolima y Huila. Entonces nosotros todavía estamos en este movimiento para que nos den una solución a nuestros problemas, que son iguales o más graves que los que se presentan en la ciudad de Espinal. Sí, ¿por qué no se tuvieron en cuenta las peticiones de ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en esa mesa de negociación? Le voy a contar incidencias tal vez de pronto. La viceministra tenía programada una visita al Espinal y allí habilidosamente los dirigentes de la región, pues viendo que estaba la viceministra, pues abrieron la mesa de negociación sin contar que este movimiento de paro nacional tenía un comité de paro con que se debería dialogar. Ellos abrieron la mesa porque la abrió también la gobernadora y desde ahí se empezaron a negociar sin los representantes idóneos del paro nacional. En ese momento quedamos excluidos. Cuando nosotros ya supimos que estaba negociando en esa mesa, fue cuando ya iban con buena parte de la negociación. Claro que sí tuvimos un representante allá, pero no fue suficiente porque allá había más cantidad de representantes de esas dos zonas. Ahora, el acuerdo que se logró, pues obviamente no los beneficia a ustedes. ¿Qué es lo que están pidiendo al gobierno y al día de hoy hay algún diálogo o no? Porque estamos a la espera de la viceministra, que muy amablemente nos abrió una mesa paralela, porque ella viene aquí, es una mesa técnica, pero nos va a abrir una mesa paralela para entender nuestra situación y para llegar ojalá a un feliz término en la negociación, porque a nosotros tenemos unas características muy diferentes a las que tiene el Tolima y el Huila. Claro, en estos momentos, ¿cuántos son los agricultores, los productores de arroz que están o que siguen en esta movilización y de qué departamentos? Correcto, mire, los que estamos en esta movilización son Puerto López, Granada del Meta y el sur de Casanare, que es Villanueva, que es muy cercana aquí al departamento del Meta. No, le estaba preguntando, don Luis, que ustedes son una de las zonas de mayor producción de arroz en el país. Me imagino que el gobierno debe, pues, como dice usted, sentarse a dialogar y a buscar una solución. Correcto, ¿no? Debe prestarnos atención porque estamos influyendo en más del 70 de la producción de arroz nacional que se siembra aquí y se produce aquí en Colombia. ¿Cuáles son las exigencias concretas que ustedes están haciendo al gobierno? Bueno, las exigencias concretas ya muchos de los puntos que teníamos en el pliego de peticiones nacional fueron absueltas en el arreglo o en el acuerdo que se llegó en el Espinal, pero por fuera quedaron para nosotros el primer punto, que es la comercialización del arroz, que lo vemos desde dos puntos de vista, uno coyuntural y el otro estructural. Coyuntural es que en diciembre teníamos un precio de 197,000 pesos y en diciembre la industria pagó un bajonazo, un detrimento del precio a 173 aquí en la ciudad de Villavicencio. ¿Sí? Entonces necesitamos un apoyo retroactivo a ese diferencial de precio porque está llevando a muchos agricultores a la quiebra. Y en lo estructural es que abramos una mesa inmediatamente de negociación para que no se vaya a presentar prácticamente una hecatombe con las siembras de este año, que abra una mesa para empezar a negociar el precio del 2025, en la cual estemos sentados los molineros, el gobierno y los productores, para no llegar a una sorpresa de pronto de que nos compren el arroz a un bajo precio, que sí sería la sepultura de esta actividad productora. Venga, don Luis, lo ideal es que se mantengan las ayudas que se lograron para los departamentos del Huila y el Tolima. No, aquí realmente tiene otra característica diferente porque allá se pueden como maximizar o se pueden cuantificar porque allá trabajan por distritos de riego. Aquí hay diferentes formas de la que siembran allá. Aquí lo que sembramos es individualmente y mucho de eso también puede ser de una siembra empresarial, que tenemos gente que tiene organizada su empresita
con todas las de la ley, y entonces no están inscritos en ninguna parte, no pertenecen a ningún distrito de riego, porque aquí no sembramos gran cantidad de arroz de riego, que es lo que estamos pidiendo, porque aquí es mínima el área que se siembra de riego, y dentro de esos riegos tampoco está muy formalizada esa información, porque es muy escaso los riegos que hay aquí en la zona del Meta. O sea, lo ideal sería una compensación ¿de cuánto? Lo ideal, nosotros siempre hemos pedido una compensación, lo que llamamos nosotros de 20.000 pesos por carga de arroz Paddy Verde de 125 kilos, o correspondiente a 160.000 pesos por tonelada, por la comercialización de una tonelada. Una de las grandes dificultades, y usted lo ha planteado, es el tema de que hay muchas siembras, se está sembrando arroz debido a que pues el año pasado habían buenos precios. ¿Ese tema se tiene que revisar con detenimiento? Bueno, yo no iría a buenos precios porque a nosotros nunca nos han pagado los costos totales de producción de una hectárea. Yo lo que diría es que aquí ante la ausencia total del gobierno, aquí ha entrado un gran jugador que son los agrocomercios y la gran industria, dando créditos a los agricultores, ¿sí? Aquí prácticamente ellos son los que han hecho crecer la frontera arrocera, tanto en Casanare más que todo, la han hecho crecer también en Arauca y en otros sitios, porque ellos son los que están dando crédito a los agricultores para sembrar arroz. Esa es la situación. Entonces, sí se siembra arroz, pero por un factor que es externo a nosotros, que es el apoyo que da esa industria, y que a la final también nos la cobra cuando nos va a comprar el arroz, porque nos lo compra al precio que él pone en el mercado. ¿Sí? Esa es la problemática, mejor dicho. Le mandan el anzuelo y después le jalan y queda uno ahí enganchado en la boca con ese anzuelo. Sí, señor. ¿Cuántos empleos se generan en materia de producción de arroz en los departamentos de Meta y Casanare? Pues yo creo que aquí entre Meta y Casanare pueden emplearse por ahí unos 50.000 empleos. Eso sí, pues esa información no la tengo, pero según eso puede ser, porque siempre tiene mucho gasto personal, y también tiene mucha gente que vive del arroz, como son los transportadores, los mecánicos, y la economía realmente del Meta y Casanare, la deriva es de la actividad arrocera. Por eso es la lucha de nosotros tan encomiable para que no se acabe y no se termine este sector, que es el único que está persistiendo todavía y viviendo después de los otros productos que han acabado ya su producción. Sí, señor. El tema de las importaciones de arroz y el contrabando de Ecuador, ¿les ha afectado a ustedes? Terriblemente. Esa pelea la hemos tenido desde que somos Dignidad Arrocera. Hemos peleado por los TLCs, porque no han tenido en cuenta verdaderamente al productor de a pie. Es el momento que por ejemplo, en este momento se presenta un alto almacenamiento por parte de los industriales. Pero si nos vamos a las cuentas, lo que produce Colombia, estaríamos en déficit. A nosotros los productores nos tocaría sembrar del orden de 50.000 hectáreas más, pero resulta que se han subido los inventarios por el fenómeno que nosotros queremos que nos expliquen por qué se subieron los inventarios si nosotros no producimos lo que nos comemos. Nosotros tenemos que producir más. Esos altos inventarios son los que han hecho que la molinería diga que tiene que rebajar el precio, o que lo rebajó en diciembre, porque hay muchas existencias. Nosotros decimos que hay mucho importado y mucho más de contrabando, y especialmente el contrabando de Ecuador y de Perú. Sí, claro. Finalmente, quería preguntarle, es decir, si no hay un acuerdo, el panorama para los productores de arroz de estas dos zonas que, como usted dice, tienen el 70% de la producción a nivel nacional, sería muy dramática en el segundo semestre del año. Correcto, es que eso es lo que nos tiene aterrados, porque si esta época, que es una época de baja cosecha, está a 173.000 pesos y estamos en pérdidas. Si llega la cosecha grande, que ellos van a alegar que hay oferta, ¿no? Ese precio se nos va a ir al piso y la quebrazón de agricultores va a ser terrible, la pobreza en estas regiones que vivimos prácticamente del arroz. Por eso la lucha tan denodada de nosotros los arroceros para que el gobierno
se siente con los industriales y con nosotros a negociar ese precio del 2025, ¿sí? No con ánimo de que nos digan que tenemos que ver la bola de cristal, no, es que eso se puede conseguir una fórmula para poder dar una conformación del precio para que el agricultor sepa si siembra o no siembra. Si la fórmula da que toca comprar, ellos van a comprar el arroz barato, pues no sembraría el agricultor, no se quebraría, ¿sí? Pero si da una fórmula de una forma que el agricultor gane plata, yo creo que nosotros vamos a mantener nuestras áreas porque nosotros ya somos conscientes de que no vamos a crecer más porque aquí hay una política de desplazar trabajo nacional por trabajo extranjero, como son las importaciones y el contrabando. ¿Usted ve la posibilidad de un arreglo con el Ministerio de Agricultura? A mí me anima ese pensamiento de que arreglemos y que el gobierno sea consecuente y consciente con nosotros, que nosotros no nos gusta hacer estos momentos de fuerza para estar en la calle. Nos vimos obligados porque al gobierno le advertimos desde diciembre que se iba a presentar un problema de comercialización del arroz y no nos puso atención. Hicimos cartas, hicimos manifestaciones, hicimos un plantón, hicimos un paro el 17 de febrero y lo reanudamos. El paro nos tocó hacerlo indefinido el 3 de marzo, que ya llevamos 12 días en ese paro. Don Luis Apolinar, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio para conocer el otro punto de vista de lo que está pasando con los cultivadores de arroz de dos departamentos muy importantes como son Casanare y El Meta. Muchísimas gracias, feliz día. Gracias a usted, muy amable. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. La compañía Avinal nació en 1972 como una idea de emprendimiento de un grupo de amigos antioqueños, los cuales a través de su ahorro en una natillera lograron comenzar este emprendimiento con la compra de 10.000 gallinas ponedoras. La modesta producción diaria de 9.000 huevos hoy se ha transformado y, escuchen esta cifra, tiene una producción de 1.5 millones de huevos por día, adoptando, eso sí, buenas prácticas para garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos. A esta hora nos acompaña aquí en el máster de Caracol Radio el doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal. Doctor Juan Fernando, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Luis Enrique, muy amable por la invitación y complacidos de estar aquí compartiendo este tiempo con usted y hablando de avicultura en Colombia. Gerente, muy interesante cómo surgió el proyecto de ustedes, ¿no? Un grupo de amigos se reúnen, ponen unos recursos, como se dice en Antioquia, en la natillera y bueno, nace el emprendimiento. ¿Por qué no nos hace un recuento de cómo fue ese trabajo, esa articulación del emprendimiento que hoy es una empresa con mucho poder en Colombia? Brevemente, Luis Enrique, Avinal es un emprendimiento muy singular, al mejor estilo paisa, de 20 amigos que por un periodo de 2 años, bajo esa figura que en Antioquia llamamos la natillera, pusieron 5.000 pesos mensuales. Y cuando completaron 2 millones de pesos, en el año 72, decidieron comprar un predio. Y en ese predio dijeron, tenemos que crear una nueva compañía que haga las cosas diferente, que haga las cosas con la mejor tecnología y que nutra y sirva al sector agrícola colombiano o agropecuario colombiano. Y así fue que nació Avinal. Tenemos 52 años y hoy ya somos una compañía con una venta anual de unos 620 millones de huevos. Somos 700 empleados. Tenemos 4 granjas, 3 están ubicadas en el oriente antioqueño, 2 en el municipio del Carmen de Iboral y una en el municipio de La Unión. Es nuestra última granja, nuestra última hija, porque en Avinal hablamos de la familia Avinal, y tenemos una granja que ya está ajustando este año 7 años de iniciar operaciones, que queda en el municipio de Sabana Larga, en el Atlántico. Entonces somos una compañía que nutre a los colombianos con la que consideramos es la mejor proteína de mejor calidad,
como es el huevo. Eso nos hace muy felices y muy orgullosos de cumplir esta responsabilidad superior de trabajar por la soberanía alimentaria y la independencia alimentaria de nosotros los colombianos. En 1972, ¿con cuántas aves iniciaron y hoy cuántas tienen? En 1972 la compañía empezó con un solo galpón, tenía en esa época 2.000 aves. Hoy por hoy tenemos 2,5 millones de aves, 2 millones en producción, 500,000 en levante, estamos en esas 4 compañías, en esas 4 granjas, y producimos, como le decía, entre 600 y 620 millones de huevos al año. Ahora, ¿cómo ha sido ese cambio de dar inicio a un proyecto en 1972 a lo que hoy es esta compañía, una de las más importantes en el sector avícola? ¿Cómo ha sido ese cambio? Por supuesto, y se lo voy a ilustrar con cifras. La mejor cifra es la de la productividad de un ave. Un ave tiene 20 semanas de crecimiento hasta llegar a su madurez, donde comienza a poner sus huevos, y tiene 60 semanas de vida productiva, más o menos, en promedio. Y en el año 1972, un ave producía más o menos 220 huevos durante su vida productiva, esos 60 semanas. Hoy una compañía que no esté produciendo alrededor de 380 o más huevos en esas 60 semanas, probablemente no sea una compañía rentable. Entonces eso le muestra a usted que a través de el mejoramiento genético, la nutrición, los equipos y sobre todo, porque este es un trabajo de cuidado, por eso nuestro lema es cuidar con amor, usted no va a obtener esa productividad. Pero ahí usted ve que la avicultura es una labor de cuidado de todos los días, de tecnología, de responsabilidad, porque tenemos que utilizar muy bien todos los recursos, el alimento balanceado, el agua, la energía y por supuesto el recurso humano, porque como le decía, este es un negocio de cuidar cada una de esas aves para que tengan bienestar y sean muy productivas. Doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal, ¿por qué se concentraron obviamente en la zona del eje cafetero, en Antioquia y también en la costa caribe colombiana? ¿Por qué no han logrado o por qué no han querido llegar al centro del país? Nosotros creemos que es fundamental. Cuando usted le pregunta a 10 usuarios, probablemente 8 le van a decir que lo que más aprecian en un huevo es su frescura. Sí. Y entonces el huevo no se deja transportar fácilmente. Entonces estar cerca al consumo es fundamental. Entonces Antioquia es un departamento que todavía es importador neto de huevos. La costa atlántica es todavía más extrema en esa realidad de ser importador neto de huevos. Y entonces nosotros, y hay otra segunda razón muy importante, y es, entre menos mueva usted la materia prima o el producto terminado, pues menos impacto de huella de carbono genera. Entonces las materias primas entran por los puertos de la costa atlántica, entonces nos evitamos esa huella de carbono de transportar la materia prima hasta el interior del país y luego regresar el huevo a la costa. Entonces, y la costa atlántica es de las regiones del país que más crecimiento en habitantes y más densidad de sus principales ciudades, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería, está teniendo en el país. Entonces, por eso hemos desarrollado, pero tiene un reto también, y es el clima de la costa. Entonces hemos desarrollado una tecnología que le permita a las aves tener mucho bienestar y mucha productividad. Entonces, por eso estamos en la costa atlántica. El consumo del huevo en la costa caribe, en la costa atlántica y en el departamento de Antioquia, ¿es muy similar al del centro de Colombia? Yo no le sabría decir cómo segmentar por región. Lo que sí le puedo decir es que este año pasado los avicultores
y respaldados por toda la buena labor que hace nuestra federación, que es FENAVI, logramos un gran hito y un gran récord, y es que se produjeron en el país más de 18 mil millones de huevos. Es primera vez que llegamos a ese nivel, y cuando lo dividimos entre el número de habitantes nos da un consumo per cápita promedio de 343 huevos. Eso nos convierte en la tercera economía a nivel mundial, el tercer país en consumo de huevo, y eso pues nos hace sentirnos orgullosos, porque está demostrado que es la mejor proteína con más alta digestibilidad al menor costo, con otra gran ventaja, y es que es de fácil preparación y está disponible en todas las tiendas y puntos de venta del país. Entonces, para cualquier colombiano, el consumir huevo, primero es nutritivo, segundo es económico y tercero es fácil. Entonces, esa es nuestra responsabilidad superior en Avinal, y estamos pues comprometidos con ello. Ustedes ya han logrado conquistar estos mercados. ¿Hay la posibilidad en el corto plazo de incursionar en Bogotá, en los llanos, en el occidente de Colombia, o por el momento van a seguir en las zonas donde tienen éxito? Nosotros empezamos en el eje cafetero porque llevamos huevos de Antioquia. Sí. Pero nuestro pensamiento estratégico es que si queremos entrar a una zona, necesitamos tener producción local alrededor de esa zona. Por lo que le decía que el huevo no se deja transportar y pierde esa gran característica que es la frescura, o se ve comprometida, no digamos que se pierde. Entonces, por eso es importante, Luis Enrique, que tengamos la producción y muy cerca a los centros de consumo, y ahí también hay otra razón muy importante, y es sostenibilidad. Producir un huevo hoy requiere, como le decía, una genética que la tenemos de muy buena calidad en el país, unas materias primas, un saber de nutrición, un saber de cuidar, unos equipos, agua. Entonces, entre más cerca esté todo ese conglomerado productivo a la ciudad, como lo dice la ciencia de la sostenibilidad, pues menos impacto ambiental por huella de carbono yo genero. Entonces hoy no nos debemos, yo creo, debatir más en las polémicas de un sistema productivo, porque lo más relevante es que los huevos sean sostenibles, y para que sean sostenibles deben ser producidos con la mejor conversión y con el menor uso de recursos naturales, y eso es en lo que estamos comprometidos, con tecnología y con mucho cuidado, producir un huevo de buena calidad a un bajo costo. Seguimos en este diálogo con el doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal, una compañía que nació en 1972 en la ciudad de Medellín, un emprendimiento. Hoy tienen una producción de 1.5 millones de huevos por día. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en este diálogo con el doctor Juan Fernando Peláez. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Y avanzamos en esta mañana en este diálogo con el doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal, un emprendimiento que nació en Antioquia y tienen esta producción de 1.5 millones de huevos diarios. Su mercado primordialmente la costa caribe colombiana, pero también el departamento de Antioquia. Tiene cerca de 600 trabajadores. Doctor Juan Fernando, ¿el momento más crítico para ustedes fue la pandemia, o cuál ha sido ese momento en donde ustedes han evaluado con detenimiento lo que está pasando en el sector avícola y en este caso en Avinal? Yo diría que la pandemia, por supuesto, generó grandes retos, pero inmediatamente entendimos que, como lo decía antes, que tenemos una responsabilidad superior. Y era seguir produciendo. Las gallinas no sabían que estaban en pandemia. Todos estábamos encerrados, pero unos colombianos teníamos que seguir trabajando, yendo a las granjas, distribuyendo esos huevos por todo el país. Y entonces, como se dio ese consumo por impulso y por
temor, pues las demandas se dispararon y una gallina pues no entiende que hoy necesito poner 2 huevos, además de que es imposible. Claro. Entonces fue un reto muy bonito. Yo diría todos los avicultores, no Avinal en particular, entendimos esa responsabilidad y todas las personas comenzamos a ir a las granjas o no dejamos de ir a las granjas, los conductores trayendo las materias primas, llevando los huevos. Y entonces por un momento hubo un consumo por impulso y por temor, pero luego se niveló y afortunadamente ese compromiso y esa responsabilidad de seguir entregando alimentos a los colombianos se superó sin problemas. Ahora, gerente, hablemos de los precios de los insumos. Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de algunos productos se dispararon. Ustedes tienen que importar el maíz amarillo para la producción del alimento de las aves. Ahora se habla de una guerra comercial, en fin. ¿Cómo se ha manejado y qué tanto efecto ha tenido el costo de los insumos para la producción de alimentos en el sector avícola? Sí, señor, definitivamente el efecto, si eso se da, esperamos que no se dé. El precio del huevo depende de varias variables, es multifactorial. Una, quizás la más importante, es el costo de las materias primas. Para producir un huevo, el 70% del costo está en el alimento, ¿sí? El alimento que se requiere en la gallina diariamente para producir el huevo y el alimento que se requirió para que esa gallina llegara a la edad adulta y comenzara a producir. Es lo que llamamos la amortización del ave. Entonces, entre ese alimento tenemos el 70% del costo. Si sube por una guerra, como lo vivimos en el año 22, si sube por una devaluación del peso, si sube porque hay una mala cosecha en Estados Unidos o en el Cono Sur por razones climáticas, por supuesto que ninguna compañía es capaz de mantener un precio de venta pagando más por su costo. Entonces, es tan importante el costo que el mercado o el precio en el mercado del huevo reacciona hacia arriba cuando el costo sube e igualmente reacciona hacia abajo si el costo baja. ¿Por qué? Porque el mercado del huevo es un mercado totalmente transparente. Yo diría que es un mercado perfecto. Si hay mucha oferta, entonces el precio baja. Si hay mucha demanda, el precio sube. Y somos 3.600 productores en el país, desde pequeños productores que tienen 100 o 200 aves, hasta productores que tienen 6, 7 millones de aves. Entonces es un mercado muy, muy perfecto en competencia. No hay posibilidad. Y los huevos, en el sector hay un decir que tenemos estrés de bodega. Si los huevos están en la bodega, claro, hay que venderlos porque todos los huevos que se producen se venden, aunque sean a bajo precio, porque nadie deja podrir un huevo. Hay una situación que en este momento se está presentando en Estados Unidos, que es la influenza aviar. Aquí en Colombia se han presentado algunos casos muy esporádicos en zonas muy apartadas, en el Chocó, pero esto se debe a efectos de la migración de aves que traen esta enfermedad y pues obviamente contagia algunas aves de corral. Pero en términos generales estaba controlado. ¿Les preocupa este fenómeno, esta enfermedad? Influenza aviar de alta patogenosidad es un reto a nivel mundial. O sea, es quizás el reto más grande que va a enfrentar la humanidad, según el decir de grandes expertos en foros como la Organización Mundial del Huevo, que se realizó recientemente en Europa. Y nos dicen que primero la influenza aviar es un virus con una alta capacidad de mutación y de recombinación, sí. Y que pues ya está extendido en todo el mundo. No hay continente donde no esté, usted lo acaba de decir, Luis Enrique. Las aves migratorias pues lo distribuyen en todo el mundo. Creemos que la mejor medida, y se ha visto, es una buena bioseguridad, pero eso no asegura que
tengamos un contagio. Igual creemos que es muy importante tomar medidas preventivas como la vacunación. Y ya hay muchos países que van adelante, que han tenido influenza aviar en repetidas ocasiones. El caso de México es uno, el caso de Francia es otro, y que están ya implementando unos programas preventivos de vacunación. Entonces, a través de FENAVI, de nuestra federación, estamos solicitando al ICA que genere un decreto y una reglamentación para que esto sea una realidad y que sea una herramienta que nos permita de forma proactiva y organizada, estructurada, enfrentar exitosamente este reto. Bueno, doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal, ya estamos jugados el primer bimestre del año, ya estamos los primeros 15 días del mes de marzo. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para este 2025 en materia de ventas, producción? ¿Hacia dónde están apuntando? A ver, como sector, vemos que el año pasado tuvimos un encasetamiento que creció el 10,5%. Pasamos fundamentalmente de 51 millones de aves a 56 millones de aves. Las cifras de FENAVI hablan de poco crecimiento, pero aparentemente el mercado en el primer mes de encasetamiento, enero, que ya tenemos el reporte, habló de 5 millones de aves. Yo considero que el mercado va a estar entre 58 y 60 millones de aves de encasetamiento este año, lo que significa que esta tendencia de crecimiento estructurado y continuo se va a mantener. Y yo creo que eso es bueno para los colombianos, primero, que van a seguir teniendo, a diferencia de otros países, una proteína de esta calidad a un bajo costo y de gran disponibilidad. Entonces, yo creo que el año 2025 va a ser un año, si no del mismo nivel de producción del año pasado, un poco superior, es decir, más de 18,000 millones de huevos. Y claro, ustedes obviamente creciendo a dos cifras con una producción sostenida, ¿o no? No, nosotros no crecemos, tratamos de no crecer nunca a dos cifras, nos gusta crecer de una forma orgánica, estructurada, porque somos una compañía que va hasta la tienda y entonces creemos que nuestra producción debe estar balanceada con nuestra capacidad de venta. Entonces, por eso siempre hemos crecido entre el 4 y el 6% anualmente. Sí, muy bien. Muy bien. Hemos por lo menos mantenido un crecimiento orgánico, digamos, sostenido. El consumo per cápita, me queda esa duda, de Antioquia y la costa caribe colombiana, ¿es de cuánto? Yo le decía que no tengo por departamentos, pero el del país en total, el promedio es 343 huevos per cápita. Eso es el tercero después de México y Japón, entiendo. Entonces somos el tercer país con mayor consumo de huevo y nuestra meta es llegar a los 365, es decir, un huevito diario. Sí, doctor, y se cayó ese mito de que consumir todos los días un huevo generaba mucho colesterol, era malo para la salud. Sí, eso afortunadamente, y también de la mano de la gran labor que ha hecho FENAVI, era uno de esos mitos que conciencia e investigación y mucho trabajo de comunicación, se evidenció que el tema del colesterol es un tema de metabolismo personal, no es un tema de ingesta, no es que si yo como huevos, pues voy a tener un colesterol más alto, no, es un tema de cuál es mi metabolismo y cómo mi metabolismo acumula o no acumula ese tipo de grasas en el cuerpo. Pues doctor Juan Fernando Peláez, gerente general de Avinal, una empresa avícola antioqueña que surgió en 1972. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil, y vamos a seguir en comunicación para conocer pues cómo cierra, cómo van las cosas en esta compañía y en el sector avícola. Muy gentil, gracias. Enrique, a usted muy amable por la invitación y por permitirnos contar estas historias a los colombianos. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en diferentes regiones del país, también para María Camila Tovar Avendaño por su colaboración con Al Campo, Sandra Parra también en el departamento
de Boyacá. Y toda nuestra información la pueden encontrar, por ejemplo, en Spotify, en el buscador Al Campo, y ahí van a encontrar las entrevistas, las noticias y demás hechos destacados en nuestro programa. Asimismo, en nuestra página www.caracol.com.co van a programas, ubican Al Campo y ahí pueden encontrar también todas las entrevistas y las noticias. Y nos escuchamos hasta entonces.